Muy buenas noches, un saludo cordial, bienvenidos una vez más a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. La noche de hoy estamos grabando desde los estudios del canal Univalle TV en Meléndez, Universidad del Valle. Y bueno, la noche de hoy vamos a hablar acerca de Cali, violencia y sociedad. Cómo desde los últimos años Cali ha estado perdiendo ese dote de una ciudad cívica y se está envolviendo un poco más en la violencia y en el desorden. La noche de hoy tenemos a una profesora muy especial. Ella es la profesora María Isabel Gutiérrez Martínez, directora del Instituto CISALVA. Ella es médica, magíster en epidemiología y bioestadística, tiene un doctorado en epidemiología y psiquiatría, un postdoctorado en el Johns Hopkins University y es docente titular de pregrado y posgrado de la Universidad del Valle. También es investigadora y algunas de sus líneas de investigación son la epidemiología de lesiones y violencia, también está la prevención de violencia intrafamiliar y redes de apoyo, y otras más como la resolución de conflictos por el medio pacífico. Profesora, bienvenida a TV Salud. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buena la posibilidad de contarle a la gente lo que hacemos desde la Universidad del Valle en este tema, en el cual hemos aportado algunas, digamos, soluciones, entre otras participación y colaboraciones, con este tema tan difícil y tan viejo que existe en la humanidad. Así es, profesora, y para comenzar tendremos nuestro Vox Pop, el cual preguntamos a las personas de la comunidad cuáles creen que son los mayores desafíos para que en Cali haya una buena convivencia y la violencia no esté tan marcada en nuestro día a día. Esto fueron lo que contestaron los estudiantes en San Fernando. Hola Mateo, me encuentro en el campus San Fernando preguntándole a los estudiantes cuál consideran que es el mayor desafío que enfrenta la ciudad en cuanto a convivencia pacífica y reducción de la violencia. A Cali le hace falta como mucha seguridad, en especial más policías en las calles y más en algunos sectores como lo son los barrios donde nosotros vivimos, como Marroquín y toda la comunidad de ese lado de allá, el Comuna Oriente y eso. Para mí yo creo que es como ya el tema de la cultura, ya que todos no tenemos como el mismo sentido de pertenencia frente a la ciudad, frente a cuidar lo que tenemos, y también en cuestión pues de la seguridad, hay mucha inseguridad en Cali, entonces digamos que es como parte de lo que afecta como la convivencia y todo lo que tiene que ver con la ciudad. Bueno, uno de los principales desafíos que enfrenta la ciudad como lo es Cali es el alto nivel de intolerancia, de irrespeto, que las personas, ninguna hace como lo posible por cumplir las leyes, entonces hasta que eso no sea posible, que no haya como un acuerdo, la ciudad no va a como poder tener no va a ser una ciudad pacífica. Bueno, definitivamente en la ciudad de Cali falta más conciencia ciudadana, falta también que haya una mejor gestión de la política y sobre todo un mejor acompañamiento en seguridad en toda la ciudad para que de esa manera tengamos una ciudad mucho más segura y de esa manera la delincuencia no siga haciendo lo que está haciendo, que es desbordar a todos los ciudadanos con sus acciones. Y bueno, y acabamos de escuchar a nuestros estudiantes de la sede de San Fernando acerca de ellos, cuáles creen que eran los principales desafíos que tenemos en la ciudad de Cali respecto a la violencia. Pero ahora le preguntamos a usted, profesora, ¿cuáles son esas causas, las principales causas en Cali que ha traído tanta violencia a la ciudad? Bueno, yo quiero referir un poco al tema de la violencia. La violencia es un problema multicausal y que infortunadamente acompaña a la humanidad desde sus inicios, pues cuando ustedes conocieron todo el tema de Caín y Abel. Y yo diría que parte de esa multicausalidad que tiene la violencia está radicada en el tema de un problema de comunicación y un problema de saber
y las intenciones del otro, que no la veamos nosotros como algo que es en contra, sino que podamos negociar. Entonces, en esa multicausalidad, yo diría que fuera de lo que ya sabemos que es la parte de inequidades, la parte, digamos, social, de oportunidades, etcétera, etcétera, está también esa posibilidad de que podamos interactuar de una manera pacífica entre nosotros como, digamos, pobladores de un sitio o de una comunidad. Así es, y es que se ha venido pensando de que el más fuerte es el que sobrevive, el más vivo es el que alcanza las cosas, y entonces ese pensamiento no nos ha logrado que convivamos como sociedad. Y para esto, nuestra primera nota, tenemos al profesor Álvaro Guzmán Barney. Él es sociólogo y nos va a estar comentando acerca de todo lo que tiene que ver con el cambio social que ha habido en Cali en los últimos años. Miremos la nota. La explicación que yo doy, digamos, tiene como eje vertebral el tema del narcotráfico, pero no es la explicación única, es una explicación más compleja, porque resulta que, digamos, el aparataje del Estado se permeó y el peso de la ley es débil o relativamente débil. Y le insisto en esta idea, digamos, de lo que es una cultura paramafiosa en la que, digamos, la alternativa de la fuerza y de la violencia aparece como la alternativa para solucionar cualquier problema. Ya no del narcotráfico, sino problemas que pueden suceder en la economía o en la vida social en general, en la interacción, digamos, entre ciudadanos. El trabajo tal vez más importante que hice con un compañero, con Álvaro Camacho, fue el de decir, mire, con la visión relacional nuestra de la violencia, en Cali lo que hay es violencias, y esas violencias tienen que ver con los ámbitos interpersonales, con el ámbito familiar, con los ámbitos públicos más cercanos a la vida ciudadana, a la convivencia ciudadana, con los ámbitos, digamos, ya del orden político y de la competencia, digamos, por la política y por el Estado, y en general, digamos, en lo que podría denominarse la cultura de la ciudad, que, insisto yo, tiene rasgos paramafiosos. ¿Por qué hablo yo de paramafiosos y no de mafiosos? Porque en Cali también hay otra sociedad en la cual uno puede mantener esperanza y credibilidad, que obviamente se mueve en un contexto muy difícil, pero que puede actuar de manera distinta. La sociedad no es solamente conflicto y violencia, puede haber formas en las que el conflicto se reconduce hacia modalidades no violentas. Y acabamos de escuchar al profesor Álvaro Guzmán, un sociólogo importante de la ciudad, hablándonos un poco de esa historia de violencia y sociedad que ha tenido Cali en los últimos años. Bueno, profesora, pero entonces ahora cuéntenos acerca de la violencia que ha traído a las políticas públicas, a la sociedad actual, y cómo el bienestar de la sociedad se ha visto como afectada por esto. Bueno, yo quisiera, antes de responderle a la pregunta, agradecerle al profesor Guzmán, profesor jubilado de la Universidad del Valle, que le aportó al tema de violencia importantes contribuciones en el país, y que ahora está desde otra universidad, pero siempre hemos mantenido con él esa interacción importante de todos sus aportes a este tema. Es importante conocer que desde la salud pública, como ha habido mucho más reconocimiento al tema de las enfermedades infecciosas, el tema de la violencia ha venido a ser un tema importante para la salud pública en los últimos, diría yo, 20 años, 23 años, con el primer, digamos, tratado que hubo o documento que hubo desde la Organización Mundial de la Salud de violencia y salud en el año 2000. Entonces, se está posicionando el tema
apenas hace muy poco desde la salud pública, aunque este ha sido un tema bastante estudiado, como le decía anteriormente, en la sociología y en otras disciplinas. Siendo que en la violencia, por lo menos infortunadamente, la primera causa de mortalidad en nuestro país son los homicidios. Y sabemos todo el tema del conflicto armado, sabemos todo el tema de lo que realmente le vale al país o le cuesta al país el tema de la violencia en todos los puntos de vista. En la salud pública ha sido poca digamos, el reconocimiento y la inversión en estrategias reales para la prevención de la violencia. Se ha trabajado un poco, aunque yo digo que todavía falta mucho porque el problema sigue latente y lo hemos visto en los últimos días con los hechos que han ocurrido desde la violencia intrafamiliar, que es parte de la violencia. Y todo este tema desde ese abordaje que hemos pensado nosotros que se puede hacer, es un tema que no solamente se debe abordar desde la salud pública, sino que es un tema intersectorial. Definitivamente es un problema de la sociedad y si no lo tratamos intersectorialmente, es un tema que seguirá latente por siempre. Así es, profesora, y también vamos a hablar ahora de otra perspectiva de la violencia desde la psiquiatría. Tenemos al profesor Carlos Miranda, él es jefe de la especialización en psiquiatría de la Universidad del Valle, nos va a hablar acerca de las causas que tiene la violencia en enfermedades psiquiátricas. Veamos la siguiente nota. En nuestra experiencia, dentro de la producción de enfermedad mental que tenemos en la ciudad, tanto en la leve como en la grave, la presencia de esas microviolencias es muy importante para la génesis. Es decir, las personas con enfermedad mental han sido fundamentalmente víctimas de violencia. Nosotros tenemos niveles de ansiedad y de depresión altos dentro del promedio colombiano. Muchos de esos fenómenos de ansiedad y de depresión están ligados a maltratos, fundamentalmente. Maltratos en el área laboral, maltratos en el área escolar, maltratos en comunidad y en familia. De hecho, la violencia intrafamiliar es bastante alta. Y si eso, digamos que es fácilmente demostrable, también hay un elemento importante que hace relación a la enfermedad mental grave presente en Cali. Estamos hablando de esquizofrenias, de trastornos bipolares. Nosotros encontramos que estos pacientes en su gran mayoría son victimizados, ¿sí? Son personas que no solamente son discriminadas, sino que por su condición de pacientes, sobre ellos se ejercen violencias adicionales, también en terreno laboral, también en terreno familiar, que tiene que ver con exigencias o con apartamientos de la vida social que se hacen sobre ellos. Y eso es una cosa muy importante de tener en cuenta, porque cuando se va a hacer una inversión, digamos, en recursos humanos para el tratamiento de las enfermedades mentales, si no se tienen en cuenta estos elementos que exceden al sector de la salud, realmente es poco, en últimas, el impacto que se logra. De tal manera que, en resumen, podríamos decir que la violencia cotidiana está tan presente en la enfermedad mental que se debe tener en cuenta cuando se piensa subsanarla. Bueno, acabamos de escuchar al profesor Carlos Miranda, pero ahora queremos hablar un poco ya de cómo abordar la violencia, qué aspectos debemos tener en cuenta para tratar de prevenirla, tratar como de no caer en eso que hemos estado cayendo desde hace muchos años atrás. Bueno, Mateo, este tema lo ha abordado muchos sectores a nivel mundial. Y uno de los más interesantes que yo he visto a lo largo de la experiencia que afortunadamente he podido tener es el abordaje de prevención invirtiendo en los 2000 días del recién nacido. Si yo invierto, y esto es una política que salió a nivel mundial hace más o menos unos 5 años, con todo el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, la OMS, UNICEF, etcétera, etcétera. Si nosotros a esos niños que nacen les garantizamos bienestar desde todo el punto de vista de la palabra,
bienestar con seguridad alimentaria, seguridad social, no maltrato físico a los niños, el tema de posibilidad del aprendizaje, etcétera, etcétera, vamos a garantizar que esos niños no van a tener problemas sociales en un futuro. Y esa es la mejor forma de prevenir la violencia. Ojalá pudiéramos hacer esa inversión en esos primeros 2000 días del recién nacido. Con eso evitaríamos muchos de los problemas que desde una prevención secundaria o terciaria tenemos que intervenir desde los que trabajamos en este campo. Una de las estrategias de prevención de violencia se radica en una política que se lanzó a nivel mundial hace más o menos unos 5 años, con las entidades más grandes, digamos, a nivel mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, la OMS, la ONU, UNICEF, etcétera, etcétera. Se lanzó en Washington con una idea: invertirle a los primeros 2000 días del recién nacido. ¿Qué implica invertirle a los primeros 2000 días del recién nacido? Y eso tiene una evidencia científica clara. Sí. Es básicamente garantizarle el tema de seguridad alimentaria, el tema de seguridad desde el punto de vista físico, no violencia o castigo físico a los niños, el tema de la parte de aprendizaje y todo lo que radica afecto, todo este tema que radica esa interacción con esos 2000 días del recién nacido, que más o menos va casi hasta los 6 años. ¿Qué garantiza esos primeros 2000 días del recién nacido? Básicamente no se generan problemas después de allí en términos de generación de violencia, en generación de problemas del desarrollo del niño, en la parte de todas estas cosas. Tú me dirás el tema de que esto es de primermundista, que aquí no lo podemos hacer en Colombia. En Colombia existen los programas. En Colombia existen los programas donde yo le puedo garantizar seguridad alimentaria a un niño, pero pues infortunadamente, por lo que hemos sabido últimamente, pues esos recursos se van para otro lado. En Colombia existen los CDIs, o sea, los Centros de Desarrollo Infantil, donde se le puede garantizar al niño ese desarrollo, esos primeros días, desde su nacimiento hasta los 6 años, hasta que entran a la edad escolar. Y también muchas veces no hay el apoyo de eso, o se malinterpreta a través de unos, digamos, voy a decir una cosa que me van a matar, pero muchas veces con apoyos de ese gran ausente que hay en el país, que es bienestar familiar. Doctora María Isabel, y digamos que aquí en Colombia o en cualquier país se diera lo de estos 2000 días y se hiciera, ya cuando el niño fuera grande, ¿no podría cambiar esto por algún tema de sociedad o que se junte con otras personas? Bueno, hay muchos estudios en la literatura que muestran que cuando uno invierte en esos primeros años, la posibilidad de que esto suceda es mínima. Ha habido estudios largos en Estados Unidos donde pueden hacer el seguimiento de 40 años de las personas cuando se les ha hecho una intervención temprana en primero y segundo de primaria en estos chicos, niños de poblaciones vulnerables como es la población de Baltimore, que es una de las ciudades más violentas de Estados Unidos, donde se invirtió en darles herramientas a los niños de resolución de conflictos y además de aprender a leer, porque ese efecto del aprendizaje de lectoescritura genera esa frustración, genera agresividad en los niños y el primer foco de violencia que se puede ver en la edad escolar. Este estudio, para no alargar el cuento, hay muchas publicaciones de ello. Después de solamente la intervención en esos 2 años, primero y segundo de primaria, se siguió por casi 40 años, o todavía está el seguimiento de ese estudio, y se ha demostrado que estos muchachos que tuvieron la intervención no entraron a las correccionales juveniles, ni usaron drogas, ni tienen problemas de violencia entre ellos, entre su familia, a sus familiares, a sus esposas, etcétera, etcétera. Eso está demostrado por
estas intervenciones que pueden hacer en Estados Unidos, pues aquí no tenemos los dineros para hacer el seguimiento tan largo de esto. O sea que si una persona tiene esa posibilidad, esa oportunidad de tener una crianza adecuada, eso nos va a garantizar definitivamente una sociedad mucho más sana y mejor y menos problemática en un futuro. Y precisamente, profesora, ahora vamos a ver una nota del subcomisario de la policía. Él es Rubén Darío Valencia. Él estuvo trabajando con el Instituto CISALVA en años pasados en el proyecto TIP Jóvenes Sin Fronteras. Vamos a ver lo que tiene por decirnos, ya que fue uno de los proyectos más importantes que ha tenido CISALVA. Miremosla. Mi nombre es Rubén Darío Valencia González, soy subcomisario de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali. Mi cargo actualmente es el coordinador de todos los programas de prevención y educación para la población juvenil de Cali. Bueno, lo primero que hay que decir es que es un proyecto que desarrollamos en conjunto con el Instituto CISALVA de la Universidad del Valle, la Alcaldía Municipal y la Policía. Es un proyecto muy lindo en el cual logramos transformar vidas, construir nuevos proyectos de vida para muchos de los jóvenes del distrito de Agua Blanca y de la zona de Arera de nuestra ciudad. Bueno, lo primero que hicimos fue identificar para Cali qué eran las pandillas, porque pues el concepto de pandillas académicamente y digamos sociológicamente es muy grande y depende también y cambia dependiendo de la zona del país, dependiendo también de los países. Definimos qué población íbamos a definir nosotros como pandilla y qué población íbamos a intervenir. Desarrollamos 6 componentes: educación, cultura, empleabilidad, ciudadanía, salud. Bueno, muchos componentes que ayudan al pelado a construir un proyecto de vida, que ayudan al pelado a transformar todo su entorno, también con participación de la familia, y logramos pues sacar muchos jóvenes adelante en el tema de lo social con una muy buena intervención y prevenir también muchas muertes. Tanto es así que logramos bajar de casi 300 y algo de jóvenes muertos cuando recién iniciamos por año a casi 18 o 20 jóvenes en conflictos entre pandillas o generados por estas pandillas que logramos identificar desde un inicio. También logramos que estas pandillas se transformaran, muchas de estas, no todas, se transformaran en grupos juveniles o en fundaciones, y tuvimos muchísimos casos exitosos. Desde la policía seguimos nosotros haciendo actividades con los jóvenes. El proyecto terminó, digamos, el convenio con la alcaldía. Se está haciendo algo similar con un nuevo proyecto de la alcaldía, pero no pues de las mismas proporciones. Y sí, no hemos abandonado nuestra población, seguimos al pendiente de ellos, seguimos haciendo algunas actividades y pues esperamos próximamente volver a ampliar la intervención que se tenía en todas las comunas. Bueno, acabamos de ver al subcomisario, nos estaba comentando sobre TIP Jóvenes Sin Fronteras, un proyecto que salió desde CISALVA. Profesora, cuéntenos acerca de otras intervenciones y todos los aportes que ha hecho CISALVA, no solo en investigación, en estos proyectos, sino en todo, a tratar de abolir o como mermar la violencia que tenemos aquí. Bueno, yo diría que este proyecto es, digamos, uno de los proyectos que podemos mostrar que con una inversión social de verdad y bien hecha se logra transformar vidas que nadie daba 5 por ellos. Entonces, pero voy a empezar desde el punto de vista de CISALVA a contarte un poco el tema en general que nosotros abordamos. Primero, en mejorar la información. Básicamente desde la alcaldía de Rodrigo Guerrero se empezó a tener el tema de que ojalá tuviéramos datos de buena calidad para poder hacer intervenciones que orientaran esos datos. De ahí salieron los observatorios, que muchos le llaman de prevención de violencia, otros de seguridad, etcétera, etcétera. Cali tiene el Observatorio de Seguridad
más antiguo de todo el país y yo diría del mundo, desde el año 93, y ese observatorio está vigente hasta nuestros días. Similitud a este observatorio se han generado no solamente en varias partes del país, sino también en otros países, en Honduras, por ejemplo, cuando Honduras era el país más violento del mundo, el presidente y su ministro de Seguridad nos llamó para generar estos observatorios en 30 municipios que eran los que aportaban el 80% de los homicidios del país. Nosotros simultáneamente creamos 30 observatorios en Honduras. El país dejó de ser el país más violento, no voy a decir que por los observatorios, sino es por la utilización de la información oportuna y de buena calidad para orientar las políticas y las estrategias de mejora de la seguridad y prevención de violencia. Entre otros, además, con un proyecto que duró 8 años, que fue conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo, se estableció y se puso en la agenda de todos los ministerios de seguridad o gobierno de 15 países de Latinoamérica el tema de seguridad ciudadana y de convivencia desde el proyecto CES, que era el acrónimo del proyecto, que era Seguridad Ciudadana y Convivencia, los indicadores en seguridad ciudadana y convivencia, que generó realmente un posicionamiento a nivel de toda Latinoamérica, incluyendo el Caribe, o sea, el Caribe inglés. Este proyecto generó varias intervenciones que en otra oportunidad le contaré, y además el tema ya viene de las intervenciones. Dentro de las intervenciones hemos tenido una muy importante, que fue el de mejorar la funcionalidad en las personas desplazadas a Quibdó y Buenaventura. Este se hizo con la Universidad de Johns Hopkins con la ayuda de la AID y de Heartland Alliance, donde le mostramos a la Oficina de Víctimas de Colombia la evidencia de lo que usted puede hacer con personas desplazadas, pero como volvemos al cuento, viene desde la academia, no le paran bolas, teniendo la evidencia allí encima. Y por último, que dejé el de TIPS Jóvenes Sin Fronteras. Este fue un trabajo que partió desde la misma estadística, donde vimos en el gobierno de Rodrigo Guerrero, al final se desmantelaron muchas bandas criminales, pero se empezó a ver la curva de aumento de los problemas en las pandillas. Entonces ya en el gobierno Armitage, conjuntamente con la Policía Metropolitana de Cali, empezamos a hacer esta intervención. Inicialmente eran 108 pandillas en Cali, y se fueron interviniendo en 6 comunas de la ciudad, básicamente estas pandillas desde una manera integral, como lo dijo ahora el intendente Valencia, y que básicamente logramos con eso, en todos los aspectos del ser humano, desde lo laboral hasta lo personal, en el tema de familia, inclusive de las familias de ellos, que la mayoría, el 90% eran disfuncionales, lograr incidir en esas vidas. Este proyecto generó en 4 años una transformación de los jóvenes. Y hablando de eso, también tenemos en nuestra última nota de la noche de hoy al Andrés González Minas. Él fue enlace en el proyecto de TIPS Jóvenes Sin Fronteras y ahora tiene una fundación llamada Pan Vivo. Veamos qué tiene por decirnos Andrés. Hola Mateo, saludamos a nuestros televidentes y a todos en el estudio. En la nota de hoy, entonces, estamos con Andrés González, quien es el enlace del proyecto TIPS Jóvenes Sin Fronteras, y el día de hoy nos va a contar cómo fue su participación en este proceso y cómo esto le ha permitido seguir con labores sociales. Bueno, mi participación en Jóvenes Sin Fronteras me permitió consolidar las metodologías encaminadas a la prevención de violencias en el territorio, y esto ha permitido que hoy nosotros estemos realizando un proceso de prevención integral que tiene que ver con brindarle a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes todo lo que tiene que ver con estos procesos para la construcción de paz y la prevención de violencias comunitarias. De esta manera hemos venido
adelantando procesos encaminados a reducir las violencias en la comuna y en la ladera de Cali, y especialmente desde la connotación de las expresiones artísticas y culturales, que es lo que más le llama la atención de los jóvenes y ha permitido que estos pasen de ser un factor de riesgo a convertirse en potenciales agentes de cambio. Andrés, háblenos acerca de la Fundación Pan Vivo. ¿Esta cómo surgió? ¿Cómo la construiste? En este momento, ¿qué realiza? Bueno, la Fundación Pan Vivo es una organización de base que trabaja por la contribución al empoderamiento comunitario, a la seguridad alimentaria, a la educación y a la prevención de violencias. Esta permite que en este territorio no regularizado, donde la capacidad institucional es bastante limitada, pues la organización de los ciudadanos y habitantes del sector en pro de la resolución de las problemáticas locales que se presentan, ¿no? Como que llevamos a la comunidad que entienda que existen unas problemáticas estructurales de competencia estatal e institucional, pero que también hay unas problemáticas más adaptativas, ¿no? Que depende justamente de la organización de los ciudadanos, de la interiorización de esta cultura de bienestar comunitario y demás. Y desde la Fundación Pan Vivo, pues hoy venimos adelantando procesos que vinculan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y que les permite que se puedan organizar de manera, digamos, sistemática para que puedan trabajar por el embellecimiento de los entornos, la recuperación de espacios, generar acciones que le posibilite a los jóvenes de la comunidad más posibilidades de vincularse a un grupo cultural, deportivo o el sistema educativo en lugar de a una organización delictiva. Estamos entonces grabando en este momento con un fondo muy interesante que es un registro fotográfico. ¿Puedes explicarnos un poco más acerca de esto? Bueno, este proceso que vemos al fondo se llama Cotidianas de Ladera, un proyecto que desarrollamos en articulación con el profe Juan Paulo y el profe Eduard, que digamos de manera muy oportuna se vincularon a estos procesos comunitarios, y posterior a un proceso de manejo técnico de cámara, de principios básicos de fotografía y de escritura, pues los jóvenes de la comunidad salieron a registrar como esos hechos cotidianos de su entorno, y de esta manera plasmaron esa historia de su comunidad, lo que para ellos resulta representativo, lo que para ellos resulta llamativo, y como resultado final tenemos esta hermosa exposición fotográfica titulada Cotidianas de Ladera, y en la que la comunidad de otros sectores pues puede comprender la historia de la comunidad de Las Minas, que es justamente pues la que se registró en esta exposición. Bueno, y Andrés es claro ejemplo de que el proyecto de TIPS Jóvenes Sin Fronteras ha dejado su huella. Y hemos llegado ya al final de este programa. Muchas gracias, profesora, por estar con nosotros. Fue un placer tenerla aquí. Muchísimas gracias por esta invitación y quedamos pendientes. Quedamos pendientes. Ya sabemos, todos los miércoles a las 7:30 de la noche nos vemos aquí en el canal Univalle TV. Sigan conectados con la programación. Muchas gracias.